Y en esta primera parte de la mañana vamos a tener una conferencia titulada La figuración en el imaginario dominicano, a cargo del doctor Manuel García Cartagena, quien es doctor en letras francesas modernas por la Universidad François Rabelais, no sé francés, así que me corrige. No se preocupe. En Francia. En esta misma universidad trabajó como lector de español y agregado temporal a la enseñanza y a la investigación. Su obra abarca todos los géneros, ha sido muy prolífico, publicando hasta la fecha 8 novelas, 3 libros de relatos, 9 libros de poemas, 7 libros de ensayos críticos. En 1984, la Fundación Cultural Dominicana publicó su traducción al español de la versión en lengua inglesa del poema Yehueni. Yevtushenko. Usted nos va a corregir eso en un ratito. Para nada, no se preocupe. Otros trabajos suyos como traductor han sido publicados por el Archivo General de la Nación. En el 2011, el Teatro Buloya puso en escena su pieza titulada 7 días antes del tsunami. En el 2018, la editorial Amargor publicó una antología de la poesía dominicana titulada Indómita y Brava, poesía dominicana de 1960-2010. En el 2023 fue incorporado como miembro de número a la Comisión de Lingüística y Literatura de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Dirige también la revista digital de arte y literatura, ¿Cómo así?, que está disponible en la web. ¿Verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. Recibamos con un aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias. En este año que ya ha doblado la espalda, a mí me hicieron el grandísimo honor de aceptarme como miembro de la Academia de Ciencias. Y en esa ocasión yo leí un discurso que es la génesis de esta invitación que me extendió la doctora Ofelia Berrido. Yo les voy a hablar de un proyecto que se puso viejo conmigo, titulado La figuración en el imaginario dominicano. Y para ello yo he dividido, para no aburrirlos mucho, en 3 partes esfuerzos de síntesis de un trabajo muy extenso. La primera parte es una presentación que voy a comenzar diciendo que en su marco teórico yo he venido manejando un proyecto que inicié en 1994 bajo el título de La figuración en el imaginario dominicano, como parte de la combinación de una serie de ideas técnicas y conceptos como la teoría de la cultura, como sedimentación del antropólogo y psicoanalista húngaro Géza Rohaim, la teoría de la interacción entre el sacerdote y el chivo expiatorio de Friedrich Nietzsche en su genealogía de la moral, las ideas de Jacques Lacan relativas al papel que desempeñan los complejos familiares en la constitución del sujeto, la teoría del sociólogo Cornelius Castoriadis sobre el papel de los imaginarios en la construcción de la realidad social, el método de análisis semiolingüístico de Patrick Charrodot y la teoría hermenéutica de la figuración propuesta por el filósofo Richard Kearney, a partir de las ideas de Paul Ricoeur y la teoría de la solidaridad entre el lenguaje, la historia, lo antropológico, lo social, lo político, que propuso el poeta y pensador francés Henri Mechonic. Yo voy a resumir en pocas palabras el propósito de lo que yo he puesto en líneas esta mañana. Yo he querido resumir los distintos aspectos de la realidad social y cultural dominicana en las obras de autores dominicanos y caribeños como José Ramón López, Ramón Marrero Aristi, Freddy Prestol Castillo, Francisco Moscoso Puello, Eugenio María de Hostos, Diógenes Céspedes, Roberto Casá, Alejo Carpentier, Franz Fanon, Oruno de Rislen Lara, Andrés L. Mateo, entre otros. Hasta la fecha, este trabajo me ha conducido a publicar
3 volúmenes, bajo el título Situaciones de lo Dominicano, de los cuales la editorial universitaria Bono acaba de publicarme el primero bajo el título de Verse, Pensarse y Saberse Dominicano. Lo que yo he llamado la figuración equivale a asumir como una necesidad el hecho de trascender teórica y metodológicamente una serie de binarismos, de dualismos, que como los de forma y contenido, ética y estética, individual y contenido, oralidad y escritura, ficción y realidad, verdad y mentira, afectan y desvirtúan la comprensión del funcionamiento de los discursos de tipo literario e histórico. Es en ese sentido que desde hace un tiempo vengo desarrollando en distintas etapas una reflexión en torno a un número variable de lo que he llamado figuras del ser, el parecer, el hacer, el decir y el tener dominicanos, a partir de una metodología que me ha permitido articular elementos de la poética y la narratología con los del análisis semiolingüísticos y los de la hermenéutica. A los fines de esta reflexión he tomado como punto de partida las tesis del filósofo irlandés Richard Kearney, para quien la figuración permite considerar el conjunto de las actividades humanas desde el punto de vista de la intencionalidad implícita. O sea, como todo acto de figuración es producto de una conciencia, a esa conciencia se le puede asignar, se le puede imputar una intención. No hay una figuración casual, eso no existe. Como se sabe, la fenomenología coloca la intención en la base de toda significación. Todo acto significa en la medida en que participa de un movimiento intencional de la conciencia. En ese sentido, tomar en cuenta a la intención podría también ser concebido como una manera de superar la estrechez positivista que mantiene estancada la reflexión acerca de la historia y la sociedad en nuestro país. Fue así como, por ejemplo, mientras comentaba la historia de la Revolución Francesa de Jules Michelet en su libro Los nombres de la historia, ensayo de una poética del saber, Jacques Rancière sugirió en 1992 la posibilidad de concebir una historia nueva, desprendida de la vieja crónica, pero también liberada del resentimiento realista empirista respecto a las palabras engañosas y asesinas. ¿Cuáles son esas palabras engañosas y asesinas? Bueno, esas que la cita desglosa ahí. El problema es que ese resentimiento realista, empirista respecto a las palabras del que hablaba Rancière no es una patología que afecte de manera exclusiva a los historiadores. De hecho, llamarlo resentimiento únicamente propicia el mantenimiento de la confusión sobre la cual se instala, que no es otra que esa versión del esencialismo lingüístico que permite afirmar que existen palabras engañosas y asesinas. Por eso, antes de afirmar que estas palabras existen, conviene señalar la naturaleza estrictamente ideológica de ese resentimiento y destacar que se trata de la misma ideología que propicia la distinción entre relatos malos y relatos buenos, entre mito e historia, o lo que viene a ser lo mismo, entre novela e historia. No son las palabras de la historia las que podrían ser engañosas y asesinas, sino los discursos. Por esa razón tampoco es cierto que la historia la escriben los vencedores, y mucho menos que las novelas históricas se cuentan, en las novelas históricas se cuenta la historia de los perdedores. La razón de esto ya la había enunciado Henri Mechonic en la década de 1970. Para este pensador, la idea que nos hacemos de la lengua no puede ser distinta de nuestra idea de la historia, puesto que el lenguaje e historia son un problema de sentido. Para Mechonic, esta noción de sentido no debe entenderse como una esencia ni como una cualidad, sino como una producción. Los hechos, al igual que las palabras, toman el sentido que los sujetos les otorgamos. Es por eso que, según Mechonic, una teoría del lenguaje implica una teoría del sujeto, y una teoría del sujeto no puede no implicar una teoría de lo social. Es posible, por tanto, pensar la historia de la misma manera en que se piensa el lenguaje, y el lenguaje de la misma manera en que se piensa la historia. Pero no porque exista una manera especial de pensar esta relación, sino porque es imposible pensar uno de esos dos términos sin implicar al otro, por la simple razón de que ambos están indisociablemente unidos por el sentido de esa relación. En efecto, la historia es lo que el sentido les hace a unos hechos realizados por ciertos sujetos en un contexto determinado por una configuración de fuerzas sociales. Una apuesta, un juego, sí, pero de
significantes. Desde Aristóteles, la idea de la representación se concibe como una de las maneras en que el sentido parece organizarse, tanto en el campo de lo social como en el de lo literario, en el de lo histórico y en el de lo político, a tal punto que en nuestra época la idea de representación se ha convertido en una idea fija. Fue al menos de este modo como a mediados de la década de 1950 se llevó a cabo un dilatado proceso de integración de toda la tradición psicoanalítica, sociológica, histórica y política, y se concluyó demasiado rápidamente, tal vez, en esa suerte de validación de la primacía de lo eidético, o sea, lo ideal, sobre lo factual, que fue la semiótica. Contra eso precisamente surgió en torno a la década de 1980 la teoría de las representaciones sociales, más como una crítica de la teoría del sujeto de la semiótica que como una emanación de la psicología social. Posteriormente, en los primeros años de la década de 1990, ese mismo concepto de representación social entró en crisis. Si bien es cierto que esa crítica constituyó un anticipo de lo que hoy conocemos como deconstrucción, término que resulta tanto más interesante cuanto que carece de extensión conceptual y por tanto de sentido, si se acepta que una de las condiciones del sentido es la relación de extensión a comprensión. El mismo Derrida, que pasa por ser el inventor de la deconstrucción, lo tomó prestado de Philippe Soler, quien tampoco lo definió. Lo que determina la fruición contemporánea observable en el empleo de ese término es, pues, algo así como una creencia fundamental. El simple hecho de que ese término haya sido incorporado al léxico mediático político constituye, si se quiere, una demostración de que ni el término de construcción ni el verbo de construir al que dio origen constituyen conceptos propiamente dichos, sino que a lo sumo se trata de metáforas que aluden a un conjunto disperso y ambiguo de prácticas, es decir, figuras. No es tal vez la menor de las paradojas, que afectan a nuestra época, el hecho de que, a pesar de originarse en esta ficción conceptual, la crítica de la representación que se disimula detrás del concepto de construcción porta como una marca de nacimiento un rechazo radical de la metafísica. Recuérdese que fue Nietzsche el primero en sostener que, cito, nuestra creencia en la ciencia sigue apoyándose también en una creencia metafísica. Este postulado de Nietzsche reposa enteramente sobre su rechazo de toda la tradición posterior a Sócrates, según la cual la verdad era aquello que las palabras y sobre todo los nombres únicamente podían representar. Según Nietzsche, toda forma de verdad, incluso esa a la que llamamos fática o verdad de los hechos, no es más que una elaboración del intelecto, es decir, una interpretación, o sea, que viene a ser lo mismo que un discurso. Es precisamente esta omnipresencia del discurso lo que implica el postulado de Derrida relativo al hecho de que no existe nada fuera del texto, ya que si se acepta que ni en la cultura ni en la sociedad existe nada que pueda situarse fuera del discurso, entonces está más que claro que todo aquello que consideramos verdad es también una construcción discursiva, lo cual no solamente quiere decir que no hay verdad ni realidad fuera del discurso, sino que en última instancia toda realidad es ficticia y toda ficción es real, o para decirlo en términos lacanianos, la realidad es el fantasma. El término ficción es, en efecto, el punto de inflexión de una historia sistemáticamente falsificada e incompletada a lo largo de siglos de ostracismo, exclusión y vituperio lanzado contra la imaginación. Se suele considerar a Platón como el responsable de esta oposición, pues no solamente el mismo Sócrates pagó con su vida el haberse negado a jugar el juego del poder, sino que Platón fundamentó la mayor parte de su filosofía sobre la condena de la falsedad de las apariencias, de la mentira filosófica y política y de la doblez de los filósofos. Sin embargo, esta no es más que una pequeña parte de la historia. Evidentemente, yo no voy a intentar en este lugar ni en este momento abordar con minucia este aspecto de un problema crucial para comprender la necesidad de superar la lógica de la representación. Sin embargo, conviene señalar que el mismo término ficción ha terminado escamoteado y subsumido en una lógica dualista de la representación en la mayoría de las lenguas occidentales, como una forma de intentar desactivar la poderosa carga política que le dio origen.
El término ficción surgió, en efecto, en los márgenes de la metafísica para designar una operación concebida para ignorar el dualismo que oponía y opone todavía en nuestra época, por una parte, al ser concebido como presencia, el ontos on, el cual no necesita ser creado debido a su doble condición de adecuación y autosuficiencia en relación consigo mismo. Y por otra parte, a su opuesto, es decir, a los frutos de la actividad creativa de los seres humanos, los cuales aparecen asociados bastante temprano a la idea de falsedad, de no seres, y descartados a partir de esta primera devaluación como simples productos de la imaginación. De hecho, como lo señaló oportunamente Richard Kearney, desde el punto de vista etimológico, tanto el término ficción como el de figuración tienen la misma raíz, fingo, fingere, finci, fictum. Se observa de este modo una primera diferencia operativa entre los conceptos de representación y figuración. En efecto, la representación está determinada por la afirmación de aquello que aparece representado como anterior o preexistente respecto al acto de representación. Esto coloca a la representación más cerca del plano metafísico que del mundo físico. Aparte de esto, la noción de representación está marcada por su pasividad. Aparece asociada al valor de falsedad como aquello que se opone a lo real. Se trata de una noción dualista, es decir, implica por una parte una forma representante y por la otra una realidad representada. La idea de representación es muy antigua. Toda la metafísica occidental es su heredera. Se fundamenta en la teoría del signo. En efecto, como todo concepto de tipo dualista, el de representación opone por un lado al representante, que viene a ser algo así como un significante, y por el otro lado al representado, que opera como el garante de realidad o de verdad. De hecho, es esta garantía lo que constituye el centro del problema, ya que dicha garantía solamente puede funcionar como un mecanismo reforzador del poder o de la verdad, que viene a ser lo mismo en este caso. De ese modo, como la confusión entre el significado de la representación y la supuesta verdad de lo representado solamente puede ser de naturaleza política, es toda la falsa lógica de la representación la que queda expuesta a la hora de reflexionar sobre las causas de la imposibilidad de superar las limitaciones inherentes de su aplicación a la vida política en la mayoría de las sociedades contemporáneas. Para que eso se entienda claramente, es como decirle, como cuando usted le dice a un pintor o a una pintora que ese cuadro que está ahí no es verdad. O sea, ¿qué es lo que no es verdad? La pintura que está puesta sobre el canvas, sobre el lienzo, o lo que se representa en ese... O decirle a un novelista que la historia que cuentan no es verdad, que eso no pasó así. ¿Qué es lo que no es verdad? ¿Que yo lo escribí o que lo que yo cuento ahí no sucedió de esa manera? Entonces, en cualquier caso, tanto en el caso de la pintura como el de la literatura, el término verdad no tiene absolutamente nada que ver como criterio de valoración del trabajo de figuración. Es por eso que, por ejemplo, ni las mujeres aceptan de buena gana ser representadas por los hombres, ni los obreros se sienten representados por los patrones, ni los negros ni los mulatos nos sentimos representados por un sistema que parece haber sido concebido para excluirnos. Y es por eso que ante ese disfuncionamiento de la representación, la única puerta que parece quedar permanentemente disponible es la de la imaginación, o sea, la figuración. La figuración, por su parte, se concibe como un acto de creación. Eso a lo que Kearney llamó el hacer creativo, el cual recubre el conjunto completo de los productos de la actividad intencional de los seres humanos. Según Kearney, en efecto, cito, la existencia humana es siempre y en todas sus dimensiones una figuración. Nuestra existencia no es literal, sino figurativa. Es una superación temporal exterior a todos los datos actuales hacia una posibilidad siempre por venir. Somos seres creativos que nos figuramos nuestro mundo así o de otro modo. Figurar el mundo es en el fondo figurárselo así o asá. Es apuntar a una cosa que todavía no es. Fin de la cita. Esto implica la imposibilidad de reducir la figuración a los esquemas de pensamiento típicos del dualismo, pues sus productos, es decir, las figuras, son al mismo tiempo reales, ya que son el resultado de una producción de sentido, e imaginarias, puesto que esa producción únicamente puede llevarse a cabo a partir de un proceso de individuación. Así, pierde todo sentido cualquier juicio orientado a descartar como falsos, subjetivos o imaginarios los productos de la figuración, toda vez que no es posible encontrar una sola actividad humana que escape a la actividad figurativa.
Una última observación antes de entrar en materia. La creencia de que la historia tiene un sentido es producto de otra creencia más acendrada y que consiste en asumir que las palabras tienen un sentido que les es propio, el cual se opone naturalmente a otro sentido al que una larga tradición retórica llama figurado, es decir, un sentido propio versus otro sentido figurado. De ese modo, la mitología del sentido que sirve de base a la oposición entre la prosa y la poesía es la misma que sustenta la oposición entre historia y literatura. Desde ese punto de vista, poco importa en efecto que la lingüística saussuriana haya subrayado enfáticamente el carácter puramente convencional y radicalmente arbitrario de la relación entre el significante y el significado, ya que todo el edificio de la lógica de la identidad reposa sobre la creencia en el sentido propio de las palabras. El logos teológico, el valor jurídico de los contratos, el peso social de la palabra empeñada, el valor cultural de la palabra académica, etc., son apenas algunos ejemplos de la pregnancia cultural de esa creencia. Y en la actualidad, esa misma mitología del sentido es el dispositivo que permite a los colectivos como el de LGTB+, manejar el lenguaje como un ariete verbal diseñado para deconstruir la armatura morfológica de las palabras, convirtiéndolas en una fuerza de choque para provocar la revisión completa de la noción de identidad de género. Lo que acabo de decir acerca de la historia se le podría transferir a la cuenta de la literatura sin mayores consecuencias. En efecto, desde el doble punto de vista discursivo e institucional, la literatura se presenta como un sistema de representación de la realidad social y cultural a través de una práctica ideologizada de la escritura. Las relaciones que ese sistema de representación y esta escritura mantienen con la historia vienen dadas por el acto de individuación que realiza un sujeto discursivo. Término que es preferible al de autor en este contexto, debido a que permite poner de manifiesto la implicación en el campo de lo político-social del sujeto productor de sentidos que se encuentra en la base de la cadena discursiva. No es el único, existen otros, pero es el que en este sentido tiene más pertinencia. A partir de la serie completa de instancias lingüísticas, culturales, políticas que configuran la significancia del texto. De hecho, la actual preponderancia del marketing, que ha pasado a predominar sobre el campo literario, está diseñada, entre otras cosas, para hacer olvidar que en el curso de la década de 1970 la literatura, y muy particularmente la literatura de ficción, quedó atrapada como práctica discursiva en el campo de la crítica del concepto de representación, que en aquella época resurgió con una fuerza inusitada, impulsada por esa suma de corrientes de pensamiento que se conoció bajo el nombre de postestructuralismo. Lo que conviene tener en cuenta ante todo es que a pesar del ya importante arsenal crítico que pesa sobre los conceptos de representación y representación social, nuestra época está marcada por una especie de delirio mimético caracterizado por la obsesión de autosignificación identitaria de una verdadera constelación de comunidades sociopolíticas que tienen como núcleo aspectos como el género, la etnia, el tipo de comida, las preferencias sexuales, etc. Por esa vía la representación tiende a convertirse en una idea fija, aunque lo que parece primar es una especie de fe objetiva, como diría Merleau-Ponty, pues a menudo es posible de constatar que el énfasis se pone más en la representancia que en la representatividad, o lo que en este caso viene a ser lo mismo, más en el parecer que en el ser. A pesar de este aparente auge, es importante recordar que la crítica del concepto de representación constituye una de las etapas mejor caracterizadas del pensamiento posmoderno. Esta crítica, que ya figuraba en el Marx de la ideología alemana, donde aparece asociada a una explicación de la ideología como representación falseada de la realidad, pero también la encontramos en la base de numerosos trabajos contemporáneos, como por ejemplo el libro de Jonathan Fuller, titulado Sobre la deconstrucción, teoría y crítica después del estructuralismo, el de Alberto Chillón, titulado La palabra facticia, literatura, periodismo y comunicación, el ensayo de Susan Sontag, titulado Contra la interpretación, publicado originalmente en el 1966 y reeditado recientemente, la reflexión de Gayatri Chakraborty-Spivak acerca de la subalternidad femenina e incluso en la teorización del sexo como cuerpo político que vienen desarrollando autores como Judith Butler y Paul Preciado.
Aparte de esto, recomiendo especialmente el delicioso libro que Manuel Asensi dedicó en el 2006 a reconstruir el contexto en el que se produjo dicha crítica, titulado Los años salvajes de la teoría, Philippe Soler, Tel Quel y la génesis del pensamiento postestructural francés. Antes de continuar, considero necesario precisar que mi primer encuentro con la noción de figura me lo proporcionó la lectura de un breve ensayo que el filósofo dominicano Fernando Ferrán publicó originalmente en 1985 en la revista Ciencia y Sociedad del INTEC, bajo el título Figuras de lo Dominicano, al que luego retomó para insertarlo en el segundo volumen de la colección Filosofía Dominicana, Pasado y Presente, que dirigió la profesora Lusitania Martínez y publicó el Archivo General de la Nación en 3 tomos en 2009. En ese trabajo, el doctor Ferrán emplea el concepto de figura sin teorizarlo, aunque desde la perspectiva de la fenomenología hegeliana, lo cual le permite hablar de figuras fenomenológicas de la conciencia dominicana. Así, el valor de esas figuras es doble, según él. Por un lado, cito, ellas pueblan el mundo subjetivo de diversas personas y clases sociales. Por el otro, tienden a expresar afectiva e íntimamente el objeto cultural de nuestras respectivas conciencias, mientras éstas permanecen dislocadas de sí mismas a falta de un estudio sistemático de lo dominicano. Fin de la cita. Desde este punto de vista, Ferrán desglosaba en este trabajo, cito, las 4 figuras fenomenológicas de lo dominicano: la orfandad a nivel histórico, el criollismo barroco a nivel social, el drama a nivel cultural, el pesimismo a nivel ideológico. Fin de la cita. Pocos años después de aquella primera lectura del ensayo del doctor Ferrán, mientras realizaba la investigación que culminó en 1992 con mi tesis de doctorado de Letras Francesas Modernas, me familiaricé con la noción de figura tal como la emplea Gérard Genet en su serie de obras dedicadas al estudio de la retórica narrativa, e incluso había agregado a mi terminología personal la noción de figura de sujeto, que en aquella época empleaba a mansalva, en lugar de otras de uso más frecuente en el campo de la crítica literaria como personaje, actante o incluso cronotopo. Sin embargo, fue entre 1994 y 1996, es decir, mientras llevaba a cabo la investigación que titulé precisamente La figuración en el imaginario dominicano para la Universidad de Tours, que incursioné en un área de reflexión que en mi concepción de entonces se hallaba próxima a los estudios de psicología social, pero que en realidad colindaba con no pocos de los desarrollos de lo que del otro lado del Atlántico ya había cobrado forma bajo el nombre de estudios culturales. Es pues a partir de aquella investigación que originalmente escribí en lengua francesa, como he venido desarrollando en distintas etapas una reflexión en torno a un número variable de lo que he llamado figuras del ser, el hacer, el parecer, el decir y el tener dominicanos, a partir de una metodología que me ha permitido articular elementos de la poética y la narratología con los del análisis semiolingüístico y los de la hermenéutica. He publicado los resultados parciales, como he dicho, de esta reflexión en los 3 tomos de mi serie de ensayos titulada Situaciones de lo Dominicano, 1, 2 y 3, ¿no?, los cuales están disponibles en Amazon. Desde mi punto de vista, la figura no constituye una idea ni una imagen, pues asumo el concepto de figura tal como lo plantea Kearney, es decir, cito, como la abreviatura de una determinada realidad. Fin de la cita, a la cual la figura no sustituye ni representa, sino que la integra haciéndola no solamente posible, sino radicalmente necesaria. En efecto, solamente hay figura propiamente hablando allí donde las personas experimentan la necesidad radical de una lógica que les permita captar su posibilidad de ser. No podría ser de otra manera si se entiende que la figuración concebida como hacer creativo se opone al concepto común de representación y a la reflexión que este último ha dado lugar. En ese sentido, el mismo Kearney observa que, cito, eso que llamamos realidad no es literalmente real. Es una figuración como si, la cual se vela en la misma medida en que se toma al pie de la letra. Y precisamente como figuración, la realidad se revela ser el lugar donde lo posible que se otorga sin jamás agotarse en un don. Nada está dado o predeterminado, todo es posible de ser creado y recreado de nuevo. Fin de la cita. Es precisamente en este punto donde el concepto de institución imaginaria de la sociedad de Cornelius Castoriadis
es de una importancia crucial, ya que permite reconsiderar o reformular la concepción que se hizo Kearney de la figura como hacer creativo en los términos de una producción significante de naturaleza social, para resaltar el papel del imaginario en la activación colectiva de un tipo de creatividad que se pone de manifiesto en el conjunto completo de las actividades humanas. Lo que conviene recalcar, sin embargo, es que la creatividad en cuestión debe ser entendida en los términos de una relación dialéctica entre una producción y un consumo colectivos de las instancias de la realidad sociocultural. Sobre todo hace falta descartar la idea según la cual semejante creatividad sería censurable por una suerte de norma, con relación a la cual los diferentes productos de la afectividad figurativa serían desviaciones más o menos sistemáticas. Porque ese precisamente fue el abismo en el que se hundió definitivamente, desde mi punto de vista, la noción de representación, al ser o al verse asociada a la ideología y pensada en los términos de una negatividad opuesta al saber positivo y por tanto a lo real. La noción de representación quedó sobredeterminada por el viejo corte metafísico entre lo real y lo imaginario. Como primera conclusión, pues diré que eso que llamamos realidad no es tan real que pueda impedir la postulación de otras realidades simultáneas, ya que esto precisamente es lo que hace que la realidad sea un lugar capaz de ser socialmente compartido, debatido, conquistado, perdido, traducido, validado e invalidado por una infinidad de personas que, como figuras de sujeto que somos cada uno de nosotros para los demás, también nos encontramos sometidos a esa radical contradicción que caracteriza a todo aquello que es real. Así, no es que las personas podemos figurarnos el mundo, sino que únicamente podemos existir en el mundo de manera figurativa. La segunda parte, entonces, en el imaginario. Vamos a entrar a este concepto, porque mi interés por el estudio del imaginario dominicano nace de mi acercamiento intenso, polémico y problemático a esa fábrica de contradicciones que fue el movimiento surrealista. En mis años formativos aquí en la República Dominicana había entrado en contacto con el pensamiento de Henri Mechonic gracias a mi amistad con el profesor Diógenes Céspedes. Y una vez en Francia me volví adicto a la lectura de los libros que Gaston Bachelard dedicó a explicar su famosa poética material, psicoanálisis del fuego, el aire y los sueños, el agua y los sueños, la tierra y las ensoñaciones del reposo, así como los de Gilbert Durand, uno de los alumnos de Bachelard, con sus libros como las estructuras simbólicas de lo imaginario y la imaginación simbólica. No obstante, yo tuve que esperar a entrar en contacto con la obra de Cornelius Castoriadis titulada La institución imaginaria de la sociedad para que todas aquellas lecturas que había realizado previamente se organizaran en mi cabeza y me indicaran una ruta posible para el tipo de investigaciones que me interesaba hacer luego de la obtención de mi doctorado de letras francesas en el 92. Esa ruta me llevaría a interesarme por ciertos tipos de producciones sensibles detectables en la música, en la artesanía, en la danza y sobre todo en los discursos socioculturales. Llegado a este punto, la hipótesis con la que trabajé era muy cercana a uno de los postulados de Mechonic sobre el estudio entre las relaciones entre la lengua, la historia, la antropología y la sociedad, pues se basaba en una comprensión del sentido como producción y no como un tener sentido. Eso fue lo que me permitió asumir la instancia de lo simbólico desde el punto de vista de una reflexión encaminada a superar la oposición entre lo real y lo imaginario de estos significantes, vía por la cual se debería acceder a la producción de un nuevo sentido. No obstante, aunque mis lecturas de Mechonic me sirvieron como punto de apoyo, mi hipótesis la construí a partir de la obra citada de Castoriadis, para quien precisamente lo imaginario no es aquello que se opone a lo real, a pesar de que es precisamente esta oposición la que constituye el principal fundamento de la idea que el sentido común insiste todavía en perpetuar a partir, como he dicho antes, del imperio de la teoría del signo. No obstante, basta con reflexionar sobre esta separación entre lo imaginario y lo real para percatarse de la relación entre lo simbólico y lo imaginario. Lo imaginario, nos dice Castoriadis, debe utilizar lo simbólico, no solo para expresarse, lo cual es evidente, sino para existir, para pasar de lo virtual a cualquier otra cosa más. Fin de la cita. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a los textos,
dice Castoriadis, considerar el sentido como simple resultado de la diferencia de los signos es transformar la condición necesaria de la lectura de la historia en condiciones suficientes de su existencia. Fin de la cita. Es por eso que, según Castoriadis, el delirio más elaborado como el fantasma más secreto y más vago están hechos de imágenes, pero esas imágenes están ahí como representantes de otra cosa. Tienen pues una función simbólica, pero es inversamente el simbolismo el que presupone la capacidad imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de verla en lo que es. Como se puede ver, todavía en ese momento, o sea, hacia el final de los años 90, el pensamiento de Castoriadis sobre lo imaginario y lo simbólico estaba determinado por el dualismo, porque él seguía estableciendo una oposición entre lo simbólico y lo imaginario que no tenía ninguna necesidad ni ninguna razón de ser, como no sea la lógica de la teoría del signo. No obstante, la idea que Castoriadis se hizo de lo imaginario continuaba siendo deudora de la lógica dualista de la representación. Para él, en efecto, el simbolismo supone la capacidad de poner entre dos términos un vínculo permanente de manera que uno represente al otro. Si bien es cierto que señala que, cito, no es más que en las etapas muy avanzadas del pensamiento racional lúcido en las que estos tres elementos, es decir, el significante, el significado y su vínculo sui generis, se mantienen como simultáneamente unidos y distintos en una relación a la vez firme y flexible. Fin de la cita. Entonces fue con el propósito de superar esta limitación que el dualismo le impone al pensamiento de Castoriadis que me propuse asociarlo a la noción de figura como hacer creativo, esta noción que propuso Richard Kearney, y por lo que yo me dediqué a construir mis propios conceptos de figuración, entendida como actividad imaginaria de producción de sentido, y de figura, definida como el producto de esa actividad. Por tanto, esas son construcciones mías, son figuraciones mías acerca de la figuración. Fue en este punto donde tuve que enfrentarme al problema teórico-metodológico de la distinción entre significados individuales y significados colectivamente disponibles, la cual es para mí el resultado de una confusión en los términos del debate. En efecto, la posición de la que se trata de dar cuenta no tiene lugar entre el individuo y la colectividad, sino más bien entre los procesos de individuación y los procesos antropológicos, históricos, culturales, de socialización o colectivización del sentido. Recordemos a este respecto que, partiendo de la hipótesis de solidaridad radical entre el sujeto, la lengua, la historia, lo social y lo político, Henri Mechanic propuso concebir la noción de individuación como, cito, el trabajo que hace que lo social se convierta en lo individual y que el individuo pueda fragmentariamente, indefinidamente, acceder a la condición de sujeto que solo puede ser histórico y social, como uno accede indefinidamente a su lengua materna. Fin de la cita. En efecto, aunque Mechanic propone esta noción en el contexto de una reflexión sobre la obra literaria, nada impide concebir su validez en el marco de una reflexión acerca del sujeto social, como no sea la misma ideología que insiste en oponer lo imaginario a lo real. A partir de ese momento, me propuso como objetivo poner de relieve el funcionamiento simbólico de ciertas producciones sociales y culturales dominicanas, evitando caer en los reduccionismos que habitualmente afectan la reflexión acerca de este tipo de producciones culturales. El simbolismo en cuestión se refiere en particular a los significados sociales, es decir, el vasto campo de las producciones tecnológicas, económicas, jurídicas y culturales sobre las que se organiza y se distribuye históricamente el sentido de la vida social. En ese sentido, conviene recordar que ya en la teoría de Kearney la noción de figura recubría todos los órdenes de la existencia humana, por lo que en mi empleo de esa noción tampoco me limito a aplicarla al estudio de los discursos. Pero en esta intervención, ante ustedes, voy a presentar únicamente algunos ejemplos del carácter lingüístico, histórico y literario. Y para eso voy a pasar a la tercera y última etapa, que es lo que tiene que ver con este patronímico, adjetivo patronímico o gentilicio nuestro dominicano. En contra de cualquier esencialismo,
Mi empleo del adjetivo patronímico dominicano lo convierte en uno más entre los múltiples designadores que históricamente han concurrido en la misión de darle un nombre a los distintos grupos que han poblado la parte este de la isla de Santo Domingo, siendo precisamente esa multiplicidad de designaciones y fórmulas de valor nominal que han concurrido históricamente en el desempeño de esa tarea, uno de los aspectos que mejor contribuyen a destacar su funcionamiento figurativo. Considérese, en efecto, el valor patronímico que pudieron haber tenido en el pasado otros términos y expresiones como taínos, siboneyes, caribes, los cuales son los gentilicios que predominan en el discurso de los coronistas acerca de los pueblos originarios de la española. En lo inmediato se notará, por una parte, que prácticamente ninguno de esos nombres son verdaderos gentilicios toponímicos, como son los términos cubano o haitiano respecto a Cuba o Haití, que se derivan precisamente de topónimos, nombres de lugares. Y por la otra parte, se tomará en cuenta la diferencia que opone el valor de patronímicos plenos, como los nombres de pueblos de los primeros, al escaso valor nominal de otros términos igualmente empleados por los cronistas para designar a los sujetos de la colonización una vez disminuidas o desaparecidas las etnias aborígenes. Este es el caso de expresiones pseudonominales, porque son sencillamente adjetivos, y más que adjetivos simples, adjetivos despectivos o peyorativos, los morenos, los negros, los blancos de la tierra, los criollos, los cuales ya no son propiamente gentilicios, sino prácticamente metáforas del ser social, es decir, nombres del pueblo también. Al final del poema de Pablo Neruda, titulado Gautama Cristo, el poeta chileno deplora el vacío que deja la pérdida del referente divino en los distintos nombres conferidos a Dios y concluye diciendo, cito, y ahora viendo los fragmentos vacíos donde habitó aquel nombre, sentimos esas suaves sustancias gastadas, malgastadas por la bondad y la maldad. Fin de la cita. De manera parecida, ya sea que se lo sacralice por medio de la referencia a la divinidad o que se lo profane por las múltiples borraduras practicadas sobre dicha referencia, el nombre del pueblo suele ser objeto de una usura particular producto de las fluctuaciones del valor identitario asignado a los espacios donde transcurre la vida cotidiana de las personas. Así se comprende que, si por una parte el patronímico dominicano es la principal figura nominal de nuestro pueblo, por la otra, el mismo patronímico ha conocido y continúa conociendo en la actualidad numerosas fluctuaciones en su funcionamiento figurativo. Ante todo, debe tomarse en cuenta el hecho de que ese patronímico es un derivado del topónimo Santo Domingo, nombre de la segunda ciudad que fundaron los colonizadores en América, según el patrón dictado por aquel espíritu provinciano, al que Jacques Lafalle le imputa el aspecto tardío que tomó el desarrollo de la conciencia nacional en México, aunque el fenómeno ocurrió de manera similar en toda Hispanoamérica. De ese modo, si se acepta concebir la proliferación de gentilicios derivados de topónimos y la consecuente reificación de estos últimos hasta constituirse en algo así como valladares regionales imaginarios parecidos a los que en la República Dominicana opusieron durante más de un siglo de vida republicana al norte respecto al sur, podrá entenderse hasta qué punto el nombre del pueblo dominicano está determinado por ese espíritu de campanario al que se refiere Lafalle cuando dice que, cito, uno de los aspectos más notables de esa mentalidad que España había transmitido en Nueva España fue el espíritu provinciano. Si no hubo antes una conciencia nacional mexicana, fue en parte a causa del apego exclusivo y casi místico a la patria local, la patria chica. El ejemplo más significativo, sin duda, de ese espíritu fue, a todo lo largo del período colonial, la rivalidad entre México y Puebla. Fin de la cita. Es en ese sentido que conviene concebir los topónimos, los gentilicios y los patronímicos como significaciones sociales imaginarias y no sencillamente como denominaciones fijadas por el poder político a las que se las podría sustituir sencillamente por otras sin afectar de manera profunda todo el andamiaje de la formación social. Tal vez fue Cornelio Castoriadis el primero en insistir acerca del peso que ejerce la imaginación simbólica sobre la vida institucional de las sociedades. Su argumentación a ese respecto tiene el valor de una teoría histórica del imaginario. Cito:
El simbolismo no puede ser neutro, ni totalmente adecuado. Primero porque no puede tomar sus signos en cualquier lugar, ni un signo cualquiera. Esto es evidente para el individuo que se encuentra siempre ante él con un lenguaje ya constituido y que si carga con un sentido privado tal palabra, tal expresión, no lo hace en una libertad ilimitada, sino que debe apropiarse de lo que se encuentra ahí. Pero esto es igualmente cierto para la sociedad, aunque de una manera diferente. La sociedad constituye cada vez su orden simbólico en un sentido totalmente otro del que el individuo pueda hacer. Pero esta constitución no es libre. Debe también tomar su materia en lo que ya se encuentra ahí. Esto es, ante todo, la naturaleza. Y como la naturaleza no es un caos, como los objetos están ligados los unos a los otros, esto implica consecuencias. Fin de la cita. Como se verá más adelante, dentro de muy poco, la naturaleza es el punto de partida de numerosos ejemplos de la productividad imaginaria asignada a la figuración del pueblo dominicano. Por el momento, sin embargo, vale la pena recordar lo que aconteció en 1936, cuando el Congreso Dominicano, en busca de adular al dictador Rafael Leónidas Trujillo, cambió por Ciudad Trujillo el nombre de Santo Domingo que había tenido la capital dominicana antes de pasar a designar a toda la isla a partir del siglo XVII. En toda lógica, una vez perpetrado este descomunal despropósito, debió convertir en trujilleños o trujilleros o trujillanos a todos los habitantes de la capital dominicana, de la misma manera en que el topónimo Santo Domingo los había convertido en dominicanos. Obviamente, lo que impidió que esto ocurriera fue la naturaleza del signo que escogió el Congreso Dominicano para llevar a cabo este cambio de designación. Por eso, guardando las diferencias, ese procedimiento solo pudo conducir a una situación como la ocurrida en Venezuela a partir del 12 de noviembre de 1999, fecha en que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el cambio de nombre de ese país por el de República Bolivariana de Venezuela, sin que esto haya implicado de ninguna manera un cambio de gentilicio para los ciudadanos venezolanos. En lo que respecta al gentilicio dominicano, no obstante, se notará la manera traslaticia con que el mito de la orden religiosa de los dominicos, que dio pie a su representación heráldica bajo la forma de un perro que lleva en la boca una tea, una antorcha, para incendiar los cielos, suele citarse erróneamente como si se tratara de una etimología de la palabra dominicano. Con esa idea se cierra el proyecto novelesco que el historiador dominicano Bernardo Vega Boiry tituló precisamente Dominicanis, cuya trama está organizada a partir de un diálogo ficticio entre los dictadores Ulises Heró y Rafael Leónidas Trujillo, en virtud de lo cual Vega pone en boca de este último las siguientes palabras que cierran esa novela, cito: es que nos recuerdan que vivían sin angustias porque nosotros se lo resolvíamos todos. En su vida idílica ellos solo tenían que obedecer ciegamente como cachorros falderos y cumplir las órdenes de nosotros, sus señores, los que establecimos la disciplina para perros. Eso me lo explicó bien claro mi amigo el cura cuando me demostró con sus amplios conocimientos del latín que los dominicanos, los dominicanes, eran los perros del Señor. Fin de la cita. Ese ejemplo me permite evidenciar de paso uno de los aspectos más fulgurantes de la figuración, que no es otro que la posibilidad que tiene cada figura de dar origen por combinatoria, por superposición o por resonancia a un número infinito y simultáneo de nuevas figuras. Una de estas vías consiste en la producción de metáforas existenciales basadas en experiencias diarias de percepciones corporeizadas, los factores físicos, las circunstancias culturales, etc. En su libro titulado Metáforas de la vida cotidiana, los lingüistas cognitivos estadounidenses George Lakoff y Mark Johnson estudiaron lo que llamaron las metáforas ontológicas y postularon que éstas funcionan como formas de considerar acontecimientos, actividades, emociones, ideas, etcétera, como entidades y sustancias. He detectado en la oralidad popular dominicana una corriente figurativa que irriga las zonas del imaginario relacionadas con la creación de metáforas ontológicas. Las he llamado teratológicas, según un ensayo que se incluyó en el libro que me publicó la editorial Bonó recientemente. Relacionadas con experiencias de la vida cotidiana interpersonal mediante la selección de un código figurativo de tipo animal. Como los nombres de Dios,
en el poema de Neruda, esas figuras habrían podido quedar desactivadas inmediatamente después de que se olvidara la experiencia que les dio origen. ¿De qué serviría, en efecto, preguntarse quién fue el primero en fijarse, por ejemplo, en que algunas personas se comportan de la misma manera esquiva y evasiva que los chivos o las moscas? En efecto, desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, lo único que importa es que exista una comunidad de hablantes capaz de asignarle un sentido a una frase como Elena se puso chiva o Tomás anda mosca, y que pueda sacar en claro la idea de que ni Elena ni Tomás quieren verse en problemas. Las siguientes dos series de ejemplos nos proporcionan una idea de los tipos de fines a los que sirven las metáforas ontológicas del ser social dominicano basadas en la codificación animal o vegetal. El hecho de que ambas series sean valorativas no es casual, es que así es como funcionan. Y esto está muy relacionado con una mecánica que, según mis investigaciones, remonta a la etapa de la esclavitud, en donde el cuerpo social dominicano era valorado diariamente y como una estrategia de poder para mantener sometida a la población. Así, por ejemplo, decirle a una mujer, es una tallota, él es un yuca pelá, su piel es demasiado pálida, significa. O, eso no es más que un penco de abogado, ese abogado es un insignificante. Ese monito tití no sabe de eso, ese tipo de piel negra y bajito de estatura no sabe de eso. Ese es un palomo, no sabe batear. Ese individuo es un joven inexperto o poco diestro. Ese es un gallo loco, ese es un individuo que no tiene ni talento, ni formación, ni experiencia. No hable con esa cacata, no hable con esa mujer tóxica. O también para valorar o elogiar a alguien por su fuerza, su talento o su destreza. Esa doña es una leona, esa doña muy valiente, aguerrida, trabajadora o capaz. Ese tipo es el león del Cumajón, el más fiero, el malo, el cruel o más malo de un lugar. Ese tipo es un culebro, engaña a cualquiera, el tipo es muy astuto. Ese tipo es un caballo, ese individuo sabe mucho, tiene mucha destreza. Deja esa mula tranquila, deja esa mujer terca tranquila, etc. Hay muchísimas otras que se podrían agregar a esta lista. Esto no se detiene aquí porque en esta época merecen especial atención ciertas metáforas, que algunas que ya están desapareciendo en su valor de acepción semántica original, como la del tigre, que era una metáfora despectiva para designar al individuo que estaba considerado de menor categoría, pero que en la actualidad se ha resemantizado y se ha convertido en alguien muy astuto, muy hábil. Es decir, que ya no es el mismo tigre cuando decimos tigre de alguien, o la más posmoderna, monstruo, que es otra metáfora teratológica, donde las haya. En ambos casos, la figura del sujeto así descrita queda sumida en una indefinición ética, tanto más importante cuanto mayor sea la carga de sustantivación que le sea asignada. Nótese, por ejemplo, la diferencia de sentido entre el valor adjetival o atributivo del término tigre en una frase como fulano es un tigre y el valor sustantivo de la frase el tigre ya llegó, más centrado respecto al eje de la devaluación ética y social que la figura del tigre y más distante que esta última respecto a la figuración animal. El término chopa es una de las figuras del pueblo dominicano que parecen instalarse en esa escena imaginaria donde la lucha de clases adquiere un valor semántico. En efecto, el rasgo que hay que retener en la palabra figura chopo, chopa, es la condición de servidumbre que participa en una figuración peyorativa y discriminante del pueblo dominicano. Lo que estos ejemplos permiten evidenciar es, por una parte, que existe una codificación animal del imaginario dominicano que incide directamente sobre la figuración de nuestro ser social, y por la otra, que esa codificación se encuentra anclada en un hábito lingüístico-cultural de tipo rural, que se viene perpetuando gracias a factores como el disfuncionamiento crónico de nuestro sistema educativo, la vigencia que presenta en el campo de lo social los discursos mediáticos repletos de modismos e idiotismos simplificadores y el empleo recurrente de la modalidad expresiva de tipo lúdico y de infantilismos figurativos. Dicho esto, vale la pena recordar que si ha habido un aspecto de la figuración que ha sido objeto de una intensa actividad figurativa, es el que tiene que ver con la identidad. Una de esas figuras es la del indio, la cual ha funcionado como una matriz de sentido, dando pie a una intensa elaboración que ha permeado todos los órdenes de la discursividad dominicana a partir del período que se inicia con el triunfo de las tropas restauradoras en 1865. Así, por ejemplo, con la publicación
libro de José Joaquín Pérez en 1877 bajo el título Fantasías Indígenas y de la obra en 2 tomos de Manuel de Jesús Galván titulada Enriquillo, Leyenda Histórica Dominicana 1503-1533, publicadas entre el indigenismo a finales del siglo XIX, el indigenismo pasó a tener derecho de ciudad en nuestras letras, dando inicio a una intensa producción bibliográfica de estudios históricos, diccionarios de indigenismos, leyendas y poemas de corte indigenista. A tal punto la figuración relativa al indio ha sido importante que puede afirmarse con toda propiedad que la misma ha hecho del indio un verdadero personaje social, al mismo título que otras figuras identitarias como la Virgen de la Altagracia o la Machepa. En ese sentido no cabe duda de que se trata de un privilegio que no han tenido ni los negros ni los mismos blancos. Vale la pena recordar que la vertiente del romanticismo que en tierras americanas se conoció bajo el nombre de indigenismo se desarrolló en un contexto que tenía por un lado las guerras de independencia de las últimas colonias españolas en el Caribe, Cuba y Puerto Rico, y por otra parte los preparativos para la celebración en 1892 del 4º centenario de la llegada de España a nuestras tierras, en un contexto marcado por el avance de los Estados Unidos en busca de conquistar su hegemonía sobre todo el continente. La filósofa alemana Hannah Arendt acuñó el concepto banalidad del mal para describir cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Es desde este punto de vista como conviene analizar ciertas manifestaciones de la figuración del indio, como aquella que condujo a convertirse en una hipóstasis de la dominicanidad, una hipóstasis, es decir, la consideración de algo abstracto o irreal como si fuera real. Esta hipótesis se produjo al pasar a convertirse el término indio en un color de piel. En ese sentido, conviene recordar que no fue sino hasta 2010 cuando se eliminó la mención del color de piel de la cédula de identidad personal y electoral dominicana, en la que las personas mulatas aparecíamos invariablemente marcados con una I de indios. Es por esto que ya nadie debe dudar que el empleo del término indio por parte del poder político dominicano a partir del último cuarto del siglo XIX solamente podía ser una figura debido a que la etnia aborigen se había convertido en un significante social ausente desde la primera mitad del siglo XVII, precisamente el siglo en que los mulatos y los negros pasamos a convertirnos en el principal elemento demográfico de aquello que muy pronto dejaría de ser toda la isla española. Es por eso, pues, que se puede afirmar que en la República Dominicana el empleo de la figura del indio forma parte de un ritual colectivo de eufemización de lo negro y lo mulato, por medio del cual, a partir del fracaso del proyecto restaurador, se viene pretendiendo relanzar el mito de la unidad del pueblo dominicano. Lo que en nuestra época resulta menos ostensible, sin embargo, son las implicaciones que tenía el empleo de esta figura en el discurso social, cultural, histórico y político dominicano del periodo inmediatamente posterior al de la anexión a España. En efecto, la reina del cacicazgo de Jaragua, hermana de Bohechío y esposa de Caonabo, es una de las pocas mujeres que se mencionan por su nombre en la crónica de los primeros días de la colonia de la Española. Esto se debe sin duda a que Anacaona mostró una actitud intransigente y beligerante respecto a la presencia de los españoles en la isla desde los primeros encuentros entre ambas etnias. Según el relato, ella fue la que convenció a Caonabo para que destruyera el fuerte de la Navidad y matara a todos sus ocupantes, y quien mantuvo en pie de guerra a todo su pueblo en contra de los españoles, lo cual acarreó la desgracia para ella y para todo su pueblo. En efecto, poco después de la llegada de Nicolás de Obando en 502, con órdenes de sustituir a Francisco de Bobadilla como gobernador de la isla, el comendador ideó un plan para poner fin a las sublevaciones que Anacaona orquestaba desde el cacicazgo de Jaragua. Con ese propósito aprovechó que la cacica de Jaragua y de Maguana lo invitó a que asistiera a unos areitos que celebraría en su honor, como antes lo había hecho en 2 ocasiones con Bartolomé Colón.
Esos areitos serían celebrados con la presencia de un gran número de caciques y más de 300 doncellas vírgenes púberes que danzarían para Obando y sus hombres. Estos últimos reunieron a todos los caciques en un gran caney al que luego incendiaron. Luego apresaron a Anacaona, la llevaron a Santo Domingo, donde la cacica fue condenada a morir ahorcada. El relato de la muerte de Anacaona permaneció latente durante siglos en el imaginario de la colonia. No obstante, la sociedad de Santo Domingo debió esperar hasta luego de ver fracasado su último intento de reanudar con el pasado colonial español, para reconciliarse con la reina de Jaragua. En efecto, fue hacia el último cuarto del siglo XIX cuando se hizo necesario recurrir al pasado indígena en busca de una figura que pudiera ocupar el lugar que había dejado vacío la pérdida de la vieja ilusión de reconquistar el aprecio de la madre patria. Por supuesto, la figura que asumió ese papel no fue ni la de Caonabo ni la de Enriquillo, sino la de Anacaona. Entonces, Anacaona, sin duda, es uno de los personajes clave del imaginario dominicano. El mal hábito de reducir el conjunto completo de los sentidos del decir vivir del país a los de la capital mantiene en cierta forma oculta la enorme actividad figurativa que se le asigna a este personaje en otras regiones y muy particularmente en la zona del sur. Como quiera que sea, es fuerza reconocer que es muy poco lo que puede afirmarse acerca de Anacaona como acerca de cualquier otro miembro de la etnia aborigen de la española. En ese sentido, sin embargo, yerra completamente Catarina Vallejo cuando dice que, cito, es importante recalcar que todo lo que se escribe sobre Anacaona, aún durante la colonia, es, si no ficción completa, por lo menos historia ficcionalizada, ya que pocos cronistas la conocieron o fueron testigos de los hechos, fin de la cita. Porque ni en este caso, ni en muchos otros, tiene ningún sentido oponer la historia a la ficción, puesto que Anacaona es una auténtica figura de sujeto, lo cual no es lo mismo que un personaje imaginario, sino precisamente lo contrario. Se trata de una construcción discursiva simultáneamente lingüística, histórica y cultural. Ya me queda una hoja, no te preocupes. Ya, listo. Es por eso que la recuperación de la figura de Anacaona durante la era de Trujillo constituyó sin lugar a dudas una estrategia cuya transversalidad y organicidad atestiguaba el mismo hecho de que una de las hijas del dictador se llamaba precisamente Flor de Oro Trujillo Ledesma. Recuérdese además que la efigie de mujer indígena que se acuñó en las monedas dominicanas que circularon hasta el final del siglo XX eran precisamente las de Anacaona, nombre que según se dice significa flor de oro en la lengua aborigen. Fue precisamente esta recuperación de la figura de Anacaona por el régimen hispanófilo, racista y negrófobo de Trujillo lo que más contribuyó a banalizar el mal que constituyó para la historia de todo el Caribe el brutal exterminio de la etnia aborigen. Dicho esto, esta recuperación de la figura de Anacaona por el poder trujillista nos permite hoy comprender mejor por qué la figuración no tiene nada que ver con la representación, puesto que ni el nombre de Anacaona, ni el de Flor de Oro, ni la representación estatuaria de la cacica a los pies de Cristóbal Colón, ni su efigie acuñada en las monedas representan verdaderamente a Anacaona. Antes, al contrario, lo único que prueban esas elaboraciones es que la cacica Anacaona sobrevive en su figuración. Esto así porque la figuración está siempre más allá del bien y el mal. No es ni verdad ni mentira. En todas sus formas su empleo es siempre político. Y por eso, discutir con una figura es reconocerse vulnerado por un sentido diseñado por otros para darnos a consumir una realidad construida. Muchísimas gracias. Me he sentido muy contento. Hay turno para... Algunas cuantas preguntas ahí vienen. Tenemos unos minutos para compartir alguna impresión, preguntas, comentarios sobre la excelente disertación del doctor García Catalino. Gracias, excelente la parte que me tocó escuchar. En alguna parte de tu intervención usaste modismo, idiotización infantil, que desarrolla un poquito más. De acuerdo. La sociolingüística ya no emplea los términos valorativos que caracterizan la perspectiva normativa. Es decir, desde un punto de vista normativa, ustedes
saben, nosotros todos sabemos, que la mayoría de las personas llama hablar mal o decir malas palabras, o sea, porque son valoraciones que generalmente se hacen desde el punto de vista moral, ¿no? Si usted quiere, en apego a las buenas costumbres. Lo que sucede es que la sociolingüística, como aspira o mantiene todavía una concepción positivista de la ciencia como lo que es aséptico a lo ideológico, evita este tipo de formulaciones valorativas y para eso emplea un vocabulario, una terminología restringida. Entonces los registros lingüísticos se van a ir catalogando en función de los tipos de usuarios, de los emisores, los grupos sociales en donde se producen estas cosas. Si son infantilismos es porque son propios del tipo de lengua que hablan los infantes, los niños. Pero los infantilismos los podemos también incorporar nosotros, los adultos, cuando los empleamos. A veces uno pasando por algún sitio, escucha a una persona y cuando uno mira, uno cree que era alguien joven y es alguien que está hablando de janguear, de qué lo que, de ese tipo de cosas que es propio de la jerga juvenil, que podría entonces pasar por un modismo porque son términos evanescentes, que tienen una vigencia durante un periodo y luego se desaparecen, solo que con las redes sociales y con estos nuevos circuitos de fijación de los mensajes verbales, el mismo concepto de modismo puede entrar en crisis porque al perpetuarse y quedarse dando vueltas por ahí como un virus en el sistema de la lengua, esa forma incluso se pueden llegar a encontrar en los diccionarios de dominicanismo, cosas que ni siquiera son dominicanas, solamente porque en la República Dominicana se han quedado por haber sido introducidas por la vía de las canciones, la telenovela y todas esas cosas, ¿comprenden? O sea que esto está en un proceso, en todo el mundo hispánico, hay un serio, digamos, proceso de alteración de las elaboraciones verbales tradicionales. Y por eso la misma terminología lingüística hay que verla en función de cómo se adecuan a los pensamientos de la península o a los pensamientos de los Estados Unidos, que al parecer se está convirtiendo en el nuevo centro de hegemonía teórico y metodológico para hablar del español, aunque ustedes no lo crean. ¿Comprenden? O sea, un lingüista norteamericano no va a decir las cosas de la misma manera que le va a decir un lingüista peninsular, y mucho menos con un argentino, mucho menos con... porque las orientaciones académicas varían. Antes se decía que cada maestro tiene su librito, ahora eso es más complicado. Pero ese es el sentido por el que yo empleé modismos, infantilismos, para no incurrir en valoraciones morales, porque yo no tengo nada que ver con eso. La figuración no es ni moral, ni inmoral, ni verdad, ni mentira. Y nada de lo que yo dije en esta conferencia es verdad, pero nada puede decir que es mentira tampoco. Claro que sí. Muchas gracias por venir. Hay un invitado muy especial, tenemos un invitado que es el profesor Rogan, decano de la Facultad de Humanidades. Querido amigo. Y el otro querido amigo, Plinio Chaín, no lo olvide, que está ahí, es el profesor emérito. Plinio también va a disertar. Efectivamente, sí, sí. Ok, yo le agradezco mucho esa pregunta, yo me la esperaba, porque generalmente cuando uno dice esta cosa, o uno se quiere hacerle interesante, o, vamos a ponernos de acuerdo en algo, desde dónde yo estoy hablando, porque no es lo mismo yo decirle a alguien a quien yo le debo 20,000 pesos que el dinero no es real, que decirlo en términos filosóficos, en el marco de una reflexión sobre lo imaginario, postulando que incluso aquello que llamamos realidad es una elaboración personal mía. Porque fíjense cómo yo le pongo el dinero como moneda para que nos podamos comunicar. ¿Por qué? Porque el dinero es papel. El valor del dinero como tal no lo da el material del que está hecho. Es una construcción, una elaboración imaginaria que la sociedad
por convenciones sucesivas, ha terminado asignándoselo a ese pedazo de papel. Por tanto, esa realidad también es imaginaria. La realidad no es real. La realidad es una construcción social y esa construcción social es histórica, evoluciona. Por eso es histórica no porque data de hace mucho, sino porque va cambiando históricamente en cada proceso, en cada etapa de la configuración social. Es así como se puede ver la realidad como resultado de esa elaboración. Y si lo quiere más claro, si usted quiere ver lo clara que es la realidad, vaya a una fiesta. Mire a ver el hombre que más le gusta y quiera bailar con él. Porque una cosa es lo que piensa la que quiere bailar con alguien que le gusta y otra cosa muy distinta es lo que piense el tipo con el que va a bailar. Porque la elaboración también se comienza ahí. O sea, vaya a ser los aspectos más subjetivos de su vida. Y para que usted pueda entender que todo lo que a usted le da valor en esta vida, su familia, hasta que usted se divorcie, usted está viviendo en el mundo perfecto. Basta que usted se divorcie para que usted se dé cuenta. Lo primero que dice la gente que se divorcia, y a mí me ha pasado, es, diablo, todo fue un sueño. Bueno, Eugenio. Ok. Eugenio dice, ¿en qué medida, en términos representativos, todo aquello que no es la realidad es una ficción de la realidad? La pelota viene por el mismo lado, pero la pregunta es capciosa porque me quiso resbalar. En términos representativos yo no puedo decirlo porque el término de representación es falsificar la pregunta. Después de yo haber especificado que justamente la figuración se opone a la representación, porque la lógica de la representación es la lógica del poder. De hecho, ¿cómo ustedes saben que era yo el que venía? Porque yo soy calvo. O sea, míralo ahí, porque hay una cosa que me representaba, ¿verdad? Ese es el problema, que la figuración es lo que hace que al ustedes ver a esa figura que está en esa fotografía, pararse aquí, ya dejan de ser un representante. Es la figuración que ustedes se hacen acerca de mí lo que va a primar, lo que va a prevalecer. La vida cultural es eso. La cultura asigna valores, importancias, méritos, generalmente a fotos, no a personas, generalmente a programas de televisión, no a individuos, no a sujetos. Generalmente se vota no por personas que uno conoce, sino por personas que uno oye. Y así se va construyendo un valor como resultado de una campaña que ya tiene unos mecanismos de circulación, de proyección, de promoción, sobre la base de representaciones. Es que ese es el verdadero problema de esta época. Tanto en la educación como en la cultura y en la literatura, todo se está jugando en la dictadura mimética. O sea, mimética porque la mímesis es, según Aristóteles, la capacidad de tú aparentar una cosa por otra, de representar lo real. Hay una seria distorsión del mimetismo social y cultural en el periodo en que estamos viviendo. Y nada mejor que un artista para entender eso. O sea, los artistas son los que trabajan con eso. Ellos saben codificarlo, lo saben jugar con eso, juegan con nosotros, de hecho. La manipulación visual es una de las peores formas que se puede conseguir. Se pensaba que era la poesía, pero eso era la época en la que la gente no tenía televisión ni pantalla. Ahora todo está pasando por una pantalla. No sé si hay más. Bueno, lamento que no tengamos más tiempo, porque realmente discutir esto del imaginario, la representación, del concepto de verdad, que luego entrar ahí también, necesitaríamos varias conferencias para poder sentarnos a discutir. Así que vamos a despedir al doctor García Cartagena con un aplauso, le agradecemos por su tiempo, su esfuerzo. Siempre lo he querido conocer a usted porque usted es una figura importante. Otra manera más interesante de iniciar un domingo que con una reflexión de esa naturaleza. Entonces, para dar continuidad a la labor de la Academia de Ciencias, en este domingo vamos a dejar la foto para el final, Ofelia. La foto para el final, sí. Vamos a dar continuidad entonces.